a Jesucristo, que es Jesús, en base a aquella declaración que Pedro había dicho cuando Jesús le dice, ¿quién dice afuera que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, tú eres el que esperábamos. ¡Qué declaración! Y Jesús le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese es el fundamento. De ahí en más, claro que hay cantidad de doctrinas, por eso lo importante que la doctrina que siempre se use, se ejercite en una congregación, que sea sana. Porque cuando una iglesia tiene una doctrina que no es sana, tiene grandes problemas. Cuando la doctrina está centrada puntualmente en la sanidad, o está centrada en los milagros, o está centrada en la economía, en el dinero, en la prosperidad, ya comienza a tener doctrinas que ya no son sanas. ¿Por qué? Porque el fundamento es Jesucristo. Y alguno puede decir, pero es que no creemos en milagros, creemos en prodigios, creemos en el bautismo del Espíritu Santo, creemos en que Dios puede sanar, pero también creemos que absolutamente estamos sujetos a la soberana voluntad de Dios. Por eso cuando se conoce la doctrina y lo que ello significa, la soberana voluntad de Dios, nuestra óptica cambia, nuestro cristal es totalmente distinto. Quiero aclarar algo en lo que hace a la soberanía de Dios. Algunos muchas veces dicen, me ocurrió tal cosa, hice tal cosa, pero bueno, es la soberana voluntad de Dios. Y no, es que muchas veces nosotros no le hacemos caso al Señor y que vivimos cosas, experimentamos cosas y hacemos cosas que Dios no quería que hagamos. En una oportunidad, una jovencita me dijo algo que me sirvió para este ejemplo. Ella había conocido a un joven y ese joven era un banda, pero ella me dijo, bueno, es que si Dios lo puso en mi camino, es que seguramente quiere que yo lo evangelice. Primero evangelízalo, trata que se convierta, que conozca al Señor y te aconsejo que después te pongas de novio, porque estás invirtiendo los roles. Y ella me dijo, no, si Dios lo puso en mi camino, está en la soberanía de Dios. Claro, lo conoció mucho y la terminó alejando del Señor. El muchacho sigue siendo un banda, no lo convirtió nada. Y ella, con su vida derrumbada, lejos del Señor, y no lo pudo convertir nada. ¿Usted cree que era la soberana voluntad de Dios? Uno muchas veces le pasan cosas por falta de conocimiento y por ceguera espiritual. Hay que ser muy sabio con cosas así para evitar justamente dolores de cabeza en uno mismo. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por eso una doctrina tiene que ser sana. Cuando una doctrina se torna cerrada, no escritural y que no pone a Dios en el centro, ya no es una doctrina sana. Hay mucho libro escrito sobre tantas cosas y muchas veces perdemos el tiempo con esas doctrinas. Y lo que nos lleva justamente la palabra de Dios siempre es a poner a Dios en el centro. El día que vos te des cuenta que ya Dios no es el centro, sino que el centro es otra cosa, ya hay algo que no está basado en la doctrina de los apóstoles. Por eso, cuando hay congregaciones que se basan únicamente en la sanidad, yo tengo pastores amigos que ellos en sus congregaciones basan todo en función a la sanidad de
Y es verdad, Dios se mueve y vienen y se sanan y la gente se va y está todo igual. ¿Por qué? Porque hay sanidades, claro que hay sanidades, pero no está basada en la doctrina de los apóstoles. Y eso pasa a ser el centro, únicamente. Por eso el centro no son mis necesidades, sino que el centro siempre tiene que ser el Señor. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Otro punto, en la comunión unos con los otros. Y esto de la comunión es maravilloso. La iglesia evangélica toda se basa por la comunión que tenemos los miembros de las iglesias. ¿Por qué? Porque todos nos congregamos en un lugar, crecemos ahí, por ahí nos vamos a otra congregación, seguimos creciendo en ese lugar, pero nos conocemos. Fíjense qué distinto con otras religiones, puntualmente la Iglesia Católica. Uno puede ir a congregarse en Pompeya, puede ir a congregarse a la iglesia que está en el centro, puede ir a la que está en el barrio San Cayetano, y está bien, porque dice, no, lo importante es que vaya a un lugar y van a otro y van a otro, no importa si hay distinta tendencia. ¿Y qué es lo que muchas veces falta en congregaciones de este tipo? La comunión. La comunión. Estos que perseveraban en la comunión no es una cuestión menor, es importante la comunión. Por eso la importancia que vos sepas cómo se llama tu hermano, lo importante que sepas cómo está tu hermano, ¿para qué? Para que puedas orar por él, para velar por él, para que lo puedas conocer, para que le puedas pedir, orá por mí. Era la comunión. Ahora, quiero decir algo con relación a la comunión. La comunión no implica hacer bandos. Yo soy de aquel, o yo soy de aquel otro, no, yo soy de aquella otra, no, yo soy de aquella otra. Porque son bandos. Y sí, los bandos, ya el apóstol Pablo le habló a los corintios y les dijo, unos dicen, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Y Pablo le dice todo triste, le dice, che, caramba, no hay que hacer bandos. Nunca se sume a ningún bando. En cuanto usted vea que hay algún bando, el bando tiene relación con la umbanda. Pero es más o menos parecida, aunque la finalidad es distinta. Pero hay que tener cuidado, de verdad. Tengan cuidado. Dice, perseveraban en la comunión unos con otros. El hecho de la comunión no implica que yo soy adicto a alguien o dependo de alguien. La comunión, es hermandad. Eso es. Es eso. Es eso. No es otra cosa. En cuanto tiende a hacer otra cosa, ya se salió de las Escrituras. Y es como le pasaba a los corintios. Uno es de uno, otro es de otro. Ya lo profundizaré en alguna otra oportunidad. Perseveraban también en el partimiento del pan. Hermanos, en esto, en lo que nosotros hicimos hoy, que participamos de la cena, yo les aclaro, si yo voy a alguna iglesia y voy de visita, por decirles un ejemplo, me invitan a predicar y participan de la cena del Señor, yo participo de la cena del Señor, porque en espíritu es el pan es el cuerpo y en espíritu es la sangre. Acá o en la iglesia de Primera Junta o en el Ópera o en Peniel o donde sea. Y le voy a dar otro dato para que lo tenga en cuenta y le sirva. En Hechos de los Apóstoles participaban de la cena del Señor. ¿Sabe cuándo? Todos los días. Se cayó de espaldas alguno. Todos los días. Y si vengo, tenemos del domingo a la mañana y tengo el culto acá y participamos de la cena del Señor a la mañana, pero a la tarde, mira, me invitaron a la iglesia de Chapelcó y esa noche en ese lugar hubo cena del Señor, participe también a la noche de la cena del Señor, que no hay ninguna religiosidad. Tenemos que saber que la cena del Señor, como yo les decía,
es uno de los actos más profundos, más sencillos, más nobles, más preciosos, y para eso tomó el pan y el vino, que era lo que tenía a mano. Y miren qué curioso. Alguno dice, bueno, pero ¿por qué no tomó agua en vez de vino? Porque tenía el vino y buscó hasta el parecido. Mire lo que le digo, no me voy a complicar con eso. Solo le digo que hubo en lugares donde hubo avivamientos, hubo un libro, no me puedo acordar ahora dónde es que era, no sé si fue en Indonesia, creo que fue. En el año 68 hubo un avivamiento muy grande, pero fue un avivamiento de verdad, donde conversiones masivas de verdad, la gente se volcaba a las escrituras y a las iglesias, y en ese lugar había una pobreza tremendo, y tenían, para participar de la cena del Señor, tenían pan y tenían agua, y oraban por el agua, y el agua se convertía en vino. Qué tremendo. Uno dice, ¿cómo? Son misterios del Señor, son milagros, milagros. Pero dice que esa iglesia de la que yo les hablo, del Nuevo Testamento, cuando descendió el Espíritu Santo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y cuando alguno se torcía de la doctrina de los apóstoles, lo ponían en caja enseguida. Fíjense, tengo un ejemplo para darles. Ananías y Zafira, ellos quisieron engañar al Señor cuando la gente ponía dinero y lo ponía a los pies de los apóstoles, y algunos vendían sus propiedades y lo ponían a los pies de los apóstoles, y Ananías y Zafira venden una propiedad, pero ellos querían ser espirituales, entre comillas lo digo. Y vinieron y dijeron, bueno, traemos todo. Y el apóstol dice, ¿están trayendo todo? Si nadie les pidió nada. ¿Saben ustedes que Ananías y Zafira no tenían ninguna necesidad de poner el dinero de la propiedad que habían vendido? El pecado fue que quisieron engañar a Dios y en realidad a los hombres, diciéndole, acá ponemos todo. Y por ahí estaban poniendo un 20% de lo que habían vendido. Y si ellos hubiesen dicho, miren, no vamos a poner este pedacito como una ofrenda, era fantástico. Pero lo que no toleró el Espíritu Santo fue la mentira. Miren qué tremendo. Qué tremendo. Por eso quiero anexar algo. Cuando se habla de pecado, ¿vieron que cuál es el pecado que enseguida la gente pone todo? Ponemos ahí arriba, uno ve un travesti, una mujer ejerciendo la prostitución y le decimos todo el pecado le cae encima. No. Pero el mentir también es pecado, tanto pecado como lo otro. Y Ananías y Zafira se fueron, hermanos, se murió uno, luego el otro, por querer engañar. Que no es ni por asomo el centro del mensaje de esta tarde, pero lo que les quiero decir es que en la iglesia de aquel entonces perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión unos con otros, sin hacer grupetes. Sin hacer grupetes. Perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Parece que la oración, el orar no es una cuestión menor. Saben que si yo tengo que decir que una de las áreas de nuestra iglesia que no tiene éxito, si tengo que medir el éxito por algo y no me gusta ni la palabra ni mido el éxito por algo, son nuestras reuniones de oración. Somos poquitos, son poquitos. Tendría que haber, pero la reunión de oración, mire lo que le digo, tendría que haber más gente que la iglesia. Sin embargo, es una de las cosas que más se relegan. Y esto pasa no solamente, que pasa en todos lados. Algunos pueden decir, no, pero no pasa. Una cosa u otra siempre se relega. ¿Para qué sirve esto? Sirve para encuadrarnos y darnos cuenta que hay cosas que pueden ser mucho más preciosas. En esos callejones que tiene la iglesia, o celdas, me gusta la palabra celdas, como si acá tuviese un gran programa y en ese programa hay celdas. Hay celdas que tienen que ser inamovibles. Esta que yo les mencioné, la doctrina de los apóstoles, es una celda inamovible. ¿Por qué? Porque está centrada en Jesucristo,
en Jesús. Esa celda es inamovible. Las otras también deberían serlo porque son muy importantes. Dice en el Salmo 95, versículo 6. Salmo 95, versículo 6. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis hoy su voz. Mire todo lo que habla el Salmo, estos dos versículos. Venid, adorémonos, postrémonos ante Él, démosle gloria, démosle honra. Es el culto, que no es menor. A mí me gustó porque, claro, ustedes dirán, y claro, la misma denominación. A veces dentro de las mismas denominaciones hay muchas diferencias, aún en nuestras denominaciones, claro que a veces hay diferencias. A mí me gustó, cuando voy, yo observo mucho eso. Y me gustó mucho esto de Santa Fe, ir a ese lugar y poder darle un culto con un mismo espíritu. Qué bonito. Qué bonito, qué lindo. Eso habla de identidad. No es una cuestión menor, casi que me avergüenzo decirlo esto porque yo sé que usted lo tiene tan claro. Y la veo en el culto, lo veo en el culto. Y a veces de aquí ni hacemos ningún llamado y a veces aparecen hermanos postrados a los pies del Señor y adorándole. Y eso es tan lindo. Otros hermanos alabando en el Espíritu. Se respira en este lugar por su vida. No lo digo por mí, lo digo por su vida. Se respira espíritu de alabanza y de adoración. Es algo que tiene que estar impreso en nosotros, que nos da gloria, a nosotros nos honra poderle darle la gloria a Él. ¿Sabe? Es como que de alguna manera ese reconocimiento y ese culto que le damos al Señor, Él nos honra con su bendición porque nos bendice. Es como cuando uno trabaja arduamente y recibe el premio. Yo les voy a dar dos ejemplos. Uno, el de que lo mencionaba el otro día, no esta hora, Daniel Arrascaeta. Él con sus 60 y pico de años corrió una maratón hace 3 semanas y en su categoría salió primero. 42 kilómetros corrió y llegó a la meta. 42 kilómetros. Tuvo el reconocimiento y uno dice el premio que te lleva a las lágrimas, que te lleva a la emoción, al estar agotado, pero logró la meta y el objetivo y fue reconocido. Otro reconocimiento le digo, nuestro hermano Fernando recibió un reconocimiento, un lobo de mar. Digo bien, ¿no? Un lobo de mar por su tarea que él hace en el hockey. Tuvo un reconocimiento que pocos lo tienen. Y yo sé, yo veo algunas fotos que él pone, él se mata con su actividad. A veces tiene dolores de cabeza, a veces se come garrones. Y que de pronto llega un reconocimiento y le dicen, usted ganó un lobo de mar. Un reconocimiento en la ciudad, un premio que es reconocido en toda la provincia y son premios reconocidos aún en el país. Qué lindo reconocimiento. Bueno, perdonen la burda expresión, el culto es esto, es darle al Señor, le doy todo y Él es el centro. Por eso el salmista dice, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis hoy su voz. Es como que llega, le damos todo y nosotros sin merecer nada, como les pasó a nuestros hermanos, no creen ellos que lo hayan merecido. Y viene el reconocimiento de parte de Dios y nos honra con su bendición. Mire qué distinto, qué a la inversa que es.
Porque ¿qué es lo que muchos están acostumbrados? No, pedile a Dios, pedile, le pido, no me acuerdo de Él, no entiendo nada del culto, me ocupo, le pido. Y el espíritu de las Escrituras, la doctrina de los apóstoles, justamente es distinta. Porque es lo que decía el mismo Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Miren qué distinto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, dice, por lo cual, esto que tiene que estar en la iglesia, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Y le dice Pablo a los hermanos en aquel lugar, así como lo hacéis, procurá animar a tu hermano, animalo. A veces hay muchos hermanos que ven el vaso, uno puede ver el vaso medio vacío, medio lleno. Algunos dicen, uy, mira, la verdad, uno lo quiere ver medio vacío y dice, no sabes, no invoco una, estoy durmiendo re poco, no, estoy cansado. Y está el otro que duerme la misma cantidad de horas, tiene la misma perspectiva y dice, estoy bastante bien, y voy a estar mejor. Y hay la misma cantidad de agua en el vaso. Es de acuerdo a cómo uno lo ve. Esto pasa en los noviazgos o en el matrimonio. A veces uno ve el vaso medio vacío y el otro lo ve medio lleno. Y ven el mismo vaso. La iglesia que pueda animar, procurá, ponete como un objetivo animar a los demás. Animar. Ya terminando, Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto del bautismo del Espíritu Santo no es menor. Una iglesia que camina tiene que estar llena del Espíritu Santo. Pedile al Señor, yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pídale. Y ya terminando, para no extenderme mucho más, en Efesios capítulo 4, versículo 16, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Termino diciéndoles que es muy importante edificarnos en amor. Estuve predicando allí en Santa Fe algo que vine predicando aquí en la iglesia y era cuando en San Judas, capítulo 1, versículo 3, habla de multiplicar la paz, el amor y la misericordia. Así como Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, que vayamos, que la iglesia se edifique en amor. Para edificarnos en amor necesitamos que el amor se multiplique en nosotros. A veces nos preocupa más que nuestra billetera no se multiplique, ¿no es cierto? Sobre todo cuando la abrimos y pagamos, y uno dice, cada vez está más flaquita, quisiéramos que se multiplique. Pero el Señor nos habla que se multiplique la paz, el amor y la misericordia, y que nos dé mucha gracia para poder administrar nuestra billetera. Que eso es distinto, tener sabiduría para administrar nuestra billetera, ¿no? Pero, hermanos, que nos edifiquemos mucho en amor. Ustedes no tienen idea cuánto bien le hace a los maestros de escuela dominical que usted les diga, qué linda tarea que estás haciendo con mi hijo. ¿Cuánto le están enseñando a mi hijo? O que les digan a los que dirigen los cultos, hermano, qué lindo culto que dirigiste. O a los músicos, cuánto esfuerzo. O que le digan a Aldo, qué bueno el esfuerzo que estás haciendo para subir las prédicas en internet y cómo lo tomaste con esmero. O que le digan a Lucas, qué bien que sale el sonido. Se están esmerando, están trabajando, animando. A esto se refiere Pablo cuando dice, anímense, edifíquense en amor. Estos son vínculos que son vínculos preciosos, perfectos. Y la iglesia sigue caminando. Y si la iglesia sigue caminando, estamos en muy buen camino
Y eso realmente es muy, pero muy lindo. Yo te invito a que cierres tus ojos. Bendice la iglesia en este tiempo, Señor. Sea muy bendecida toda la congregación, los hermanos que están flaqueando, los que están cansados, los que están abatidos. Levanta sus vidas, honra sus vidas y bendice la iglesia en este tiempo, Padre. Danos unos días tranquilos y aquellos hermanos que están con dificultad en su salud, pon tu mano sobre ellos. Padre, te bendecimos, despídenos en tu paz.